¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de martes de Al Pie de la Letra en vivo a través de Noticias Paraguay. En un ambiente de tensión que se está dando frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde hay sectores políticos, entre ellos principalmente el del oficialismo del PLRA, que hablan de un fraude electoral, inclusive en esos términos. En contrapartida, otros sectores políticos como Patria Querida son un poco más prudentes en la manera de denominar su incomodidad con lo que sucedió, y básicamente de lo que hablan es de algunas irregularidades en los datos que fueron enviados al TREP, pero no creen que deba ser suspendido el juzgamiento de las actas, ya que solamente se ha juzgado hasta el momento un distrito de la capital, que es el de la Catedral. Así que vamos a ver cómo transcurre todo esto. Líder Amarilla, al punto que en este momento está mencionando ser él el que, según los datos paralelos que tienen, es el gobernador por una diferencia de 1000 votos por encima de Hugo Javier. Lo importante es que el proceso se desarrolle como debe desarrollarse un proceso electoral democrático y que sea absolutamente transparente y no deje dudas para ningún sector, pero respetando los procesos. Esta noche vamos a hablar con Arnoldo Vings, un hombre que ha pasado por el Senado de la Nación y que ahora, culminando el periodo, muy cerca del electo presidente de la República, es prácticamente el vocero, asesor, la mano política y de vínculo con medios probablemente de mayor cercanía y visibilidad hasta la fecha. Arnoldo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Santi, muy buenas noches a la teleaudiencia, un gusto enorme compartir contigo. En este momento, digamos, para arrancar con lo que es información en este instante, ¿cómo tomaron ustedes esta movilización frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Qué lectura haces, Arnoldo, de esto? Y bueno, todo empieza con el no reconocimiento por parte del adversario ocasional en estas elecciones del resultado que emitió el TREP. Nosotros fuimos muy respetuosos. Muchas veces en estos procesos electorales, Santi, de repente el candidato que se siente ganador sale a anunciar su victoria antes de tiempo, y nosotros establecimos respetar las reglas de juego, y una vez que el TREP oficialmente anuncia un veredicto cuando la tendencia es irreversible, por eso se contó, no sé, hasta el 97 y algo por ciento esa noche, se esperó ese resultado y luego, después de eso, recién se hizo el acto de proclamación en el sentido del discurso de Marito como presidente electo, luego de que justamente las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral den un veredicto que la cantidad de mesas que faltaban computar no podrían de ninguna manera alterar los cerca de 100.000 votos de diferencia a favor de Marito como presidente. Y digamos, hablas vos de la prudencia que se tuvo como para no salir y decir yo soy el ganador, como ocurrió en las internas, por ejemplo, con Santiago Peña. ¿Cómo fue ese proceso en el que se hacía la transmisión por un lado, se conocían los datos de boca de urna y ustedes estaban siguiendo desde la Junta de Gobierno de la ANR todo lo que estaba sucediendo? ¿Cuál era, quién dijo acá esperamos hasta el último minuto? No, fue por consenso, Yo creo que ya hay una tradición en nuestro equipo político en ese sentido de ser respetuosos de las leyes, de la Constitución. Y en esto no hay que improvisar, no hay que dejarse ganar por las pasiones. Acá hay que saber ganar, hay que saber perder y hay que respetar la voluntad del pueblo, Santi. Y la voluntad del pueblo es la que configura el mapa electoral una vez que termina. Y ahora estamos en qué proceso, Santi? Estamos en el proceso en el cual se deben juzgar las actas. O sea, en este momento los partidos políticos que tuvieron representación en el electorado a través de las mesas, con veedores, con apoderados, hoy todos participan, inclusive nosotros no tenemos problema, al contrario. Ojalá que se pudiera transmitir en directo, creo que se están juzgando en 6 mesas en paralelo, que se pueda transmitir todo y que toda la ciudadanía pueda ver. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con que eso se lleve adelante de esa manera? Ojalá que se transmita y se vea, porque en este momento
el acta que se elaboró en esa mesa es la autoridad que se tiene que proceder, es el documento válido. Y eso fue así en todos los últimos procesos electorales, inclusive cuando a mi partido le tocó perder en el 2008, se respetó el resultado, aunque duele y bueno, pero es lo que decide el electorado, hay que respetarlo. En eso nosotros siempre vamos a estar en el sentido de respetar la voluntad de la ciudadanía, del electorado, y hacerlo por los procesos correspondientes. Y cuanta más transparencia, mejor. Y si hay errores, ahora por ejemplo, al juzgar las actas, está el responsable de la lista 1, el responsable de la Alianza Ganar, y si hay divergencia en lo que figura en el acta, ¿qué se hace? Se pide el sobre 3, que es el sobre de la justicia electoral, y se trae ese sobre y se abre esa acta para ver si hay alguna diferencia o coincide, y ahí se toma la decisión. Y si no soluciona eso, se anula la mesa o se hace el acta de observación conforme a lo que se decide y pasa finalmente a una instancia de los jueces que tienen que definir esa mesa o esa acta de tal boleta que tuvo algún problema. Pero en este momento hay que respetar el proceso legal establecido en el Código Electoral, cómo funciona y que es la forma en la cual Paraguay ha tenido una democracia bastante seria en sus procesos electorales, inclusive con ida y vuelta en el tema de traspaso de mando a los que no eran oficialistas, al otro partido, y de vuelta y así, sin problemas. El escenario que plantea el Partido Liberal, senador, presupone que la situación de irregularidad no se dio en el TSJE, sino que se dio en las mesas. En las mesas había representación del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, la lectura que tengo es que el Partido Liberal lo que plantea es que sus propios miembros de mesa pudieron haber de alguna manera arreglado con el sector colorado el restarle votos a determinados sectores para distribuirlos, por ejemplo, para el Senado, entre el Partido Liberal y el Partido Colorado. Esa es una cuestión que el Partido Liberal en todo caso debería denunciar por sus propios apoderados. Es un problema interno en ese caso del Partido Liberal. Ahora hay que entender que en la mesa habían 3 representantes, uno del Partido Colorado, uno del Partido Liberal y después había una situación, el tercero entre el UNAC y el Frente Guazú. No sé si fue por sorteo o cómo fue el mecanismo, pero había un tercer partido o movimiento que estaba ahí presente. Luego, cada movimiento que presentaba candidaturas podía tener veedores que están ahí las 24 horas o las horas que esté abierto el proceso, mirando, observando, controlando todo, y si había algún incidente, se comunica, se labra acta de ese incidente que se observa alguna irregularidad. Entonces, una vez que se cierra, se firma el acta, ya el acta es el documento que va al tribunal para su juzgamiento y ya lo que no se resolvió en la mesa después de estar de llorar, como se dice. Y cuando Líder Amarilla, por ejemplo, hace estas declaraciones públicas diciendo yo soy el ganador según los datos que tengo de las actas que pudimos revisar y vamos a atropellar si es que no respetan la voluntad popular, ¿cómo lo toman ustedes? Y no es la forma democrática. El TREP dio un resultado, creo que cercano a los 10.000 votos de diferencia a favor de Hugo Javier, gobernador prácticamente proclamado por Central por el TREP. Entonces, si las actas dicen otra cosa, si el TREP se equivocó por alguna u otra cosa, que no sé cómo puede ser, porque se basa básicamente también en la lectura de las actas que se conformaron, ahora las actas deben decir la verdad y el número final, y hay que hacer ese proceso. Ahora, este debate ya no está en las calles, este debate está en las mesas, donde se deben juzgar, y creo que dentro del recinto hay esa tranquilidad. Están presentes todos los veedores de todos los partidos, los apoderados ahí, pudiendo seguir el proceso, se van abriendo los sobres y se van juzgando las actas. Y si hay incidentes, como te digo, se recurre al famoso sobre 3, que es el sobre donde están las actas de la justicia electoral, para chequear cómo resolver ese tema si hay divergencia en el acta. Ahora, convengamos que cuando no hay garantías en las instituciones y sobre todo credibilidad por parte de ellas, pasó en el mismo proceso de reelección y del cambio del reglamento y demás. El debate pasó a las calles.
y lo vivieron ustedes en carne propia, en este caso desde el otro lado, con gente que enfurecida fue de alguna manera a llevar ese debate que se daba cuenta no tenía una salida en el legislativo, lo llevó a las calles y se frena el proceso de enmienda de esa forma. Si existiera verdaderamente una irregularidad, como mucha gente dice, yo estoy viendo que mi voto no está representado en el acta de lo que voté porque lo verifiqué yo mismo, y sale desde su indignación genuina a las calles, ¿cómo atajar eso? En primer lugar, es muy difícil, Santi. ¿Cómo yo puedo certificar que esa persona efectivamente votó en esa mesa de tal forma? O sea, es el testimonio de la persona contra el testimonio escrito de un acta, ¿verdad? Firmado por los 3 representantes de la mesa. Entonces, para eso precisamente se establece la posibilidad que cada partido o movimiento con candidaturas pueda verificar y controlar ese proceso electoral en las mesas. Ese es el tema. O sea, yo sé que muchas veces se comentan estas situaciones, hay quejas, hay comentarios de estos, por eso es importante el tema de la presencia en las mesas y corregir ahí lo que está mal, ¿no? En una oportunidad, a mí me tocó ver en una mesa cómo se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y cuando cantaban lista tal, los 3 marcaban en otra casilla, y cuando marcaban lista tal, marcaban en otra parte. Inmediatamente denunciamos y se corrigió. En vez de ir cantando, se juntó todas las papeletas con una numeración por un lado, los que votaron por otra lista en otro, por el otro, y luego se contó la cantidad total. Pero notamos que hubo un acuerdo entre ellos para alterar la realidad de lo que se votó, pero para eso en la mesa debe suceder. Eso debe hacer que los que están ahí presentes, ahí se corrige. Una vez pasado al acta firmada, ahí es una cuestión de juzgamiento de ese documento. Ya no es yo voté en tal o cual dirección, si no figura, entonces hubo alguna cuestión en esa mesa. En todo caso, si hay algún documento que avale de que cambió algo en eso, ahí está, se labra el acta en la mesa, se labra el incidente en el acta y forma parte del acta que van a abrir cuando llega a esa mesa y a esa candidatura. ¿Por qué el número final fue ajustado? En el cálculo que hacen ustedes, digamos, de gente que estuvo ahí adentro en la campaña, me consta porque me iba contando parte del proceso, que llegó un momento en el que las encuestas a ustedes le dieron la tranquilidad de seguir por el camino en el que estaban. Y decir, a pesar de lo que la prensa pueda estar mencionando, a pesar de lo que se pueda estar diciendo, por lo visto vamos por buen camino. Y si hubiera continuado por un tiempo mayor la campaña, probablemente iban a seguir engañados por esa percepción que tenían de las mismas encuestas que ustedes estaban recibiendo. ¿Cómo lo vivieron ustedes internamente? Siempre está el debate de creer o confiar. Las encuestas deben ser herramientas de trabajo más que una certeza de que así va a ser. Es la intención de votos la que se mide y está sujeto a muchas situaciones. Yo creo que hay un error en confiar demasiado, como muchas veces pasa, en el resultado de las encuestas. Por eso, en los últimos días, los que trabajamos con la dirigencia hemos insistido mucho en no dejarse estar, porque supuestamente había un gran margen de diferencia a favor. Eso hace que mucha gente diga, bueno, entonces no hay que hacer el esfuerzo a buscar a tal persona que está tan lejos, o no hay que movilizar a la gente porque ya es demasiado grande. Nos pasó en las municipales en Encarnación. Te recordarás que había que ganábamos lejos, una actitud de que, hasta si se quiere de relajo en algunos casos, sí, porque tú ya ganaste ahí lo mismo. Pero ¿qué pasó? Luis Id, con una sola camioneta, yendo casa por casa, trabajando, finalmente ganó, no sé si por 80 votos, pero ganó. Y nos dolió perder una intendencia que nunca habíamos perdido. Pero hay que reconocer el resultado. Yo creo que es de demócratas reconocer, aunque sea un voto de diferencia, se gana y se pierde las elecciones. Y acá hay que respetar las instituciones. Nosotros queremos transmitir esa seguridad de que confiamos en el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, confiamos en los procesos electorales, y por eso cada partido tiene su estructura de trabajo en torno a lo que es el día de las elecciones, el cuidado en las mesas, la capacitación a las personas que van a estar cuidando
el trabajo en las mesas y también el traslado de las actas, el cuidado de las actas de cada partido. Entonces, se deben hacer bien las cosas y nosotros creemos sinceramente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo democrático, tal vez es una de las instituciones más serias en el rendimiento y en el respeto que ha impuesto al trabajo profesional y serio que ha hecho. Insistiendo en esa última fase, digamos, senador, de la campaña, yo primero pienso que Mario Abdo Benítez, si tuvo una virtud que la gente le reconoció, fue haber construido su liderazgo sobre la base del respeto a las instituciones y de la disidencia dentro mismo de un partido, de entender que la gobernabilidad no tiene que ver con una cuestión de color, sino que tiene que ver con una cuestión de capacidad de negociación, de charlar y de construir mayorías. Y si no se construyen esas mayorías, resistir, pero avalado por lo que diga eventualmente la Constitución y lo que digan las normas. Creo que la gente captó eso y confió en Mario Abdo Benítez. Generó en alguna gente duda cuando empezó a verlo cerca de Cartes. Y recuerdo que en ese momento decía, observemos a Mario Abdo, porque una cosa es la foto necesaria para la campaña electoral, pero otra cosa es arrodillarse a Cartes, como muchos lo hicieron durante el proceso electoral. En la última parte y en las últimas dos apariciones públicas de Mario Abdo Benítez, digamos, de campaña y demás, no apareció Cartes con un rol protagónico. Y ya era ese último tramo en el que habían que definir las cosas. ¿Cómo sintieron ustedes esa cercanía a Cartes respecto al electorado en sí? ¿Les respondió, por ejemplo, Honor Colorado en Itapúa? ¿Les respondió, por ejemplo, Honor Colorado en Guairá? ¿Les respondió la Unidad Colorada como ustedes esperaban? Y como las encuestas marcaban originalmente que había sido, no había por qué preocuparse, ¿o no fue tanto así? ¿Cuántos votos tuvo el Partido Colorado en sus internas para presidente, sumando los votos de Mario Abdo Benítez y los votos de Santi Peña? Yo sumo todos, 1.119.000. ¿Y cuántos votos tuvo ahora Mario Abdo Benítez? 86.000 votos más. Que en las internas, no, 96.000 votos más que Efraín Alegre. No, 86.000 más que en las internas. Que en las internas, ok. O sea, fuera de lo que votaron al Partido Colorado, 86.000 más le votaron a Mario Abdo Benítez ahora. Considerando que tal vez por varias razones no votaron todos los colorados que votaron en las internas, el resultado, hay que decirlo con toda certeza, ha sido que el esfuerzo de trabajar unidos después de una tremenda interna, como es característica de los colorados, ha sido exitoso, Santi, en el sentido de que la mayoría de los que votaron por Santi Peña votaron por Mario Abdo Benítez como candidato a presidente. Eso es absolutamente claro y demuestra lo importante que ha sido ese proceso, que no fue fácil ni para Mario Abdo Benítez ni para la dirigencia en los departamentos. Yo creo que por lo menos en un 85-90% se logró esa sincronización, esa unidad dentro del Partido Colorado. Siempre hay gente muy fanatizada por uno u otro de los candidatos o de las internas que quedan ahí, en todo caso quedan en su casa y no se van. Entonces yo calculo que así como dijiste, más de 86.000 votos adicionales a eso sumó la lista 1 para el candidato a presidente, descontando que unos cuantos hayan quedado en su casa. Fácilmente yo creo que 120 o 150.000 personas que no votaron en las internas, votaron en las generales por Mario Abdo Benítez. Pero ahí hay otro cálculo que es necesario hacer para cerrar ese círculo de análisis, Arnoldo. ¿Cómo se entiende que este haya sido, respecto a presidente y senado, el voto más cruzado de la historia, donde 456.000 colorados que dijeron sí a Mario Abdo, dijeron no a su lista del Senado? 38% votaron a otra lista, buscaron... ¿Por qué pasó eso? Tal vez no en la misma dimensión, pero en la anterior elección también pasó... 200.000 fue la bastante diferencia, sí, 200.000.
¿qué pasó? El menú electoral fue mucho más grande ahora que hace 5 años atrás, en el sentido de la lista al Senado que estás mencionando. Ahora hubo muchas más listas, por un lado. Y luego sabemos también la gran resistencia que tuvo en ciertos sectores la candidatura de Horacio Cartes, por un lado, pero principalmente el efecto que generó la presencia en la lista, en el número 5, la lista de Óscar González Daer. A nadie de nosotros nos es ajeno que eso tuvo un costo importante. Y mucha gente se candidató por listas de partidos o de movimientos independientes, apoyados por sectores sociales muy importantes que buscaban una representación, como el caso de Patria Querida, que creo que se reingenió bastante creativamente detrás de la figura de Fidel Zavala, que realmente ha tenido una elección para mí fabulosa en la lista para el Senado y también en algunos casos para diputados. Pero, o sea, en el cálculo de ustedes está ese elemento de la resistencia que pudieron haber generado algunos de los integrantes de la lista, como el caso de Cartes y de González Daer. Categórico. Lo sabíamos de entrada, que era una situación que podía traer, pero no la catástrofe como muchos vaticinaron también. Muchos hablaban de que iban a entrar 12 o 10 o 14. Hoy estamos hablando que son 17 o tal vez 18, conforme a cómo... Nosotros no podemos decir cuántos son exactamente porque no terminó el juzgamiento de las actas. Cuando termine el juzgamiento de las actas sabremos cuántos exactamente son, ¿verdad? Por eso hay que respetar. Recién vi que estuvo acá en el canal Rodolfito, que es justamente el número 18, ¿verdad? Entonces, él va a tener que esperar hasta que se juzgue el último acta de la candidatura al Senado para saber si está o no. Ustedes tenían la herramienta de medición que confesó públicamente, incluso Adolfo Grau les había facilitado, que les mostraba que en la resistencia que generaban ciertos candidatos, la resistencia a Cartes era mayor a la resistencia que podía generar Óscar González Daer. ¿Eso lo sintieron ustedes en campaña? No sé si esa distinción, pero obviamente la resistencia al presidente, por ser la figura más importante, el presidente de la República, con todo lo que eso significa, un desgaste en estos 5 años muy fuerte, en todo el sentido, la percepción, creo que las encuestas hablaban de un 60% de rechazo a su figura, que es un rechazo muy alto que nos indicaban las encuestas. Obviamente remar contra ese dato no era muy fácil, pero es parte de la regla de juego de cómo se conforman después de una tremenda interna las listas de nuestro partido. Mucho se critica eso, ¿verdad? En el sentido de quién está en qué, pero nuestras internas son muy fuertes para ir posicionando las figuras conforme a lo que la gente finalmente decide. Y de aquí en adelante, Arnoldo, ¿cuál es la presencia o preponderancia que pueda llegar a tener Cartes en la gestión de gobierno de Mario Abdo Benítez? Yo creo que es muy importante tu pregunta y creo que al principio del programa dijiste que Mario Abdo Benítez, presidente electo, tiene una postura muy clara, marcada, una trayectoria de vida política y en este último tramo como senador nacional muy clara de tener postura firme en sus convicciones y yo estoy seguro que el senador Mario Abdo Benítez, ex senador, actual presidente electo, va a tener una gran gestión de gobierno basada en su capacidad de diálogo y de lograr acuerdos, no solamente así como logró los acuerdos internos dentro del Partido Colorado, para unir al partido. Seguro que escuchaste bien su discurso el domingo a la noche, un discurso con un tono de mucha humildad, con un tono de buscar unir al pueblo paraguayo. Hasta el fervor de Hugo Javier, que hablaba ahí de todos somos uno, te acordarás, él toma el micrófono y dice, ahora somos todos Paraguay, ya no es esta lista la otra. O sea, una actitud de presidente electo que ve la necesidad de lograr un gran acuerdo. ¿Cómo vamos a mejorar la educación? ¿Cómo vamos a mejorar la salud en este país? Si no tenemos un gran acuerdo nacional con todos los sectores políticos, buscar esos consensos, esos grandes acuerdos
para lograr las reivindicaciones que tantos sectores hoy en día reclaman. Yo te puedo asegurar, Santi, que la temática del gobierno de Mario Abdo como presidente de la República va a ser el de un estadista que busca los grandes acuerdos con todos los sectores políticos dispersos hoy en el sentido de representatividad de varios movimientos, partidos en el Senado y en diputados inclusive. Se va a trabajar para que todos sean invitados, todos los que quieran, a participar de un trabajo en conjunto por el bien del Paraguay. Con la cantidad de senadores que tiene Honor Colorado dentro de esa lista de la ANR, las gobernaciones ganadas, la conformación de la banca de diputados, insisto en esta pregunta, ¿cómo va a ser y cuál va a ser el nivel de dependencia o de independencia de Mario Abdo Benítez respecto a Horacio Cartes? Independencia. Mario Abdo Benítez tiene un liderazgo propio, pero sin revanchismo. Acá no vamos al tema de perseguir al que no pensó como él. Él es claro en eso de no ser verdugos de lo que pensaban de otra forma. Inclusive ahora mismo, ahora es el momento de acordar, de buscar los grandes acuerdos con aquellos que estuvimos enfrentados ahora el 22 de abril, así como se trabajó en buscar acordar con aquellos que estuvimos enfrentados el 17 de diciembre pasado. Esa va a ser la temática, el esfuerzo, y yo te puedo asegurar al verlo en acción, Mario Abdo, presidente del Congreso Nacional hace 2 años y medio atrás, ha demostrado fehacientemente la capacidad de lograr acuerdos muy importantes para el Paraguay. Sin revanchismo, pero al mismo tiempo con posturas claras, sin generar inmunidad para ese entorno. Ejemplo, históricamente el poder judicial terminó sometido al poder político, históricamente. Sí. Y en breve me quiero meter a la cuestión de Corte Suprema que mencionaste públicamente, porque hay algunas cuestiones que quiero debatirlas con vos, senador. ¿Cómo hacer para, ante un hecho de corrupción que involucre mañana en alguna auditoría al hoy presidente de la República, Horacio Cartes, a su grupo de gerentes, a su grupo de mando hoy, cómo hacer para tratarlo políticamente? ¿Va a haber una inmunidad y una protección en bloque de la ANR que lidere el propio Mario Abdo? ¿O es, señor, usted hágase cargo de lo suyo? ¿Cómo van a actuar? Así como actuó Mario Abdo siendo senador, cuando tocó quitarle la inmunidad a uno de los colegas o quitarle su investidura, no dudó de actuar conforme a sus principios y su actitud. Pero no era de su equipo. Si fuera de su equipo, te puedo asegurar que actuaría de la misma. Lo que debe quedar a cargo de la justicia, de la Contraloría, de la auditoría, esas instituciones deben funcionar y tener la seguridad de que no el poder que ejerza el presidente pueda someterlos para alterar las cuestiones. La justicia debe ser independiente. Vamos a hacer una pausa, son las 21:31. En breve vamos a hablar de lo que planteaba en estos días como una cuestión de debate, el cambio de ministros de Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo finalmente? Vamos a debatir y vamos a charlar con el senador Arnoldo Vins, y en el próximo bloque nos va a acompañar también el jefe de campaña de Efraín Alegre de la Alianza Ganar, Carlos Mateo Valmelli. Vamos a conversar con él, vamos a hablar en esta edición. Venimos en un minuto a la vuelta de la pausa. Como para no tomarme de interpretaciones, ¿qué puntualmente dijiste respecto a lo que haría Mario Abdo Benítez con respecto a los ministros de Corte Suprema de Justicia? Santi, una de las propuestas y principios y actitudes concretas de Mario Abdo Benítez siempre ha sido luchar por una justicia independiente, y en el plan estratégico de gobierno es luchar por una justicia valiente. Hoy en día, gran parte de la justicia es muy dura con los más pobres y muy flexible con los más poderosos. Eso es de público conocimiento.
tenemos muchos problemas con la seguridad jurídica en nuestro país. Por eso, desde el Congreso Nacional se ha conformado una comisión nacional, tomando ya esa iniciativa, de conformar esa Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial, por ejemplo. Esa comisión, y ojalá que algún día puedas invitarlo, al que presidió y entregó el trabajo el senador Eduardo Peta. Él ha presidido ese trabajo, que tiene que ver con muchas cuestiones importantes para tener esa justicia que yo estoy seguro que todos los paraguayos anhelamos, una justicia valiente, una justicia en la cual los trámites puedan tratarse en tiempo y forma, porque una justicia que llega tarde ya no es justicia, como nos pasó con el tema del mismo Congreso, con nuestro reglamento, te acordarás hace poco. Sí. Cuando llega tarde la justicia ya no es justicia. Que ahora los propios organismos internacionales advirtieron y dijeron que la Corte Suprema de Justicia no resolvió las cuestiones políticas que había que resolver en el tiempo que había que resolver. Por eso, entonces, ese trabajo que se ha hecho es muy importante y ojalá en breve, no sé dónde se va a iniciar el circuito parlamentario, si en diputados o senadores, se presente y pase el proceso parlamentario para que se pueda aprobar. Ahí tiene que ver, por ejemplo, con, hoy en día cada ministro de la Corte tiene algo así como una jurisdicción, un área geográfica que es prácticamente su feudo de su competencia, donde ese ministro o esa ministra es la persona responsable. Hace poco la escuché a la doctora Llanes diciendo que el 75% del tiempo de cada uno de los ministros de la Corte se dedica a trámites administrativos. Con razón que los procesos judiciales son tan lentos y esperan tanto porque están inmiscuidos en los procesos administrativos. Entonces, este proceso que hicieron integrantes de los 3 poderes del Estado pretende resolver temas en la ley del jurado de enjuiciamiento, la ley del Consejo de la Magistratura, que son los que eligen a los candidatos, forman las ternas para los diferentes altos cargos judiciales, y especialmente en la cuestión administrativa. ¿Para qué? Para que los ministros en el futuro, una vez aprobada esa ley, puedan ejercer la justicia y pueda llegar la justicia más rápido a la gente. Eso por un lado, ese es un camino, la ley que corrija estas cuestiones. El otro camino que también se está debatiendo bastante es iniciar un proceso de reforma de la Constitución, porque las instituciones del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura fueron creaciones en el 92, en la última Convención Nacional Constituyente, donde ya se pensó, se luchó por corregir el grave problema que se tenía en la justicia paraguaya, pero muchos juristas, yo no soy abogado, muchos juristas analizan que no fue la decisión más feliz, tal vez no tanto esas 2 instituciones, sino la conformación, porque ahí está el elemento político integrante de esas 2 jurisdicciones, el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, que hoy en día se pone en tela de juicio si realmente obedecen a cuoteos y a las presiones políticas. La conformación de las ternas, el nombramiento inclusive finalmente de los ministros de la Corte, claro que pasa por el Congreso Nacional, por el presidente de la República finalmente, pero la conformación, la selección de los candidatos pasa por ese consejo. Cuando ya hay un cuoteo político, una nota política, entonces ya están condicionados a ser leales o fieles. Y esa no es una justicia independiente como realmente buscamos. Y ese es un gran debate. Pero ¿cómo conseguir el cambio de los ministros de COC? ¿Cómo sacarlos? Porque ahí es donde quiero ir puntualmente a la pregunta, Arnoldo. Vos planteaste, dijiste, por eso te quiero preguntar para no decir algo que no dijiste, que él lideraría un proceso de pedirle la renuncia primeramente y si no renuncia, movilizar a la gente. Yo creo que lo interesante, no solamente el cambio del sistema, del formato, sino también de las personas. Eso lo he dicho. Y hoy en día estamos ante una situación en la cual varios de ellos, creo que este año ya hay uno en proceso ahora de buscar a través del Consejo de la Magistratura una nueva terna
para sustituir a uno que llega al límite de edad. Y creo que durante este año hay uno o dos más. Dos más que llegan a ese periodo. O sea, de hecho, este año 2018 ya vamos a tener una renovación del 30% de los 9 ministros de la Corte Suprema. Pero la idea y el planteamiento es pedirle la renuncia a todos. Tenemos que aprobar también esa ley o hacer a través del cambio de la reforma un nuevo procedimiento que desintoxique de tanta presión política los procedimientos de la justicia paraguaya. Pero esa, digamos que es una salida política. Es un poder del Estado pidiéndole la renuncia a otro poder del Estado. Cambiar los ministros por cambiarlos sin cambiar el sistema tampoco nos va a permitir una mejora. Y esa es la parte donde quiero hilar fino y entender, sí, Arnoldo, porque yo creo que nadie está en desacuerdo con la idea de esta es una corte corrupta. O sea, estamos absolutamente de acuerdo y creo que es absolutamente necesario cambiar a los ministros. Así es. Como es necesario respetar los mecanismos para ello. Y así va a ser. Entonces, cuando yo escucho, vamos a pedirle la renuncia y si no salen, Mario Abdo va a liderar una movilización popular. Me suena lo que está haciendo el líder Amarilla diciendo vamos a ir a pedirle al TSJE que haga esto. No, se va con presión popular. Se va a respetar los mecanismos correspondientes, pero yo creo que coincidimos en que es necesario que los ministros de la Corte Suprema de Justicia sean renovados. Nosotros tenemos que, así como periódicamente en el Parlamento suceden estos procesos legislativos, eleccionarios donde se renueva, la ciudadanía da de vuelta su voto de confianza a los que están o pone a nuevos integrantes, la justicia necesita renovación, todos coincidimos en eso. Y te puedo asegurar que Marito, como presidente, Mario Abdo Benítez va a respetar los procedimientos y las normas correspondientes al respecto. ¿Qué certeza tenemos que eso que uno mira y dice es correctísimo que finalmente se renueve la Corte, no termine como lo que ocurrió con Nicanor Duarte Frutos, que sacó ministros de Corte para poner ministros a su medida? Por eso es importante que el proceso de selección que está a cargo del Consejo de la Magistratura tenga mecanismos claros y transparentes. ¿Qué pasó con el tema que tuvimos con los candidatos para la Fiscalía General del Estado? Estaba precisamente un integrante, un político integrante de ese consejo, está imputado. Entonces, él es parte del proceso de selección y ahí ya no hay independencia. Ahí ya no hay reglas claras de juego y para nosotros faltó más transparencia en ese procedimiento. Fue una de las cuestiones porque nosotros en aquel momento como senadores remitimos a la Corte Suprema de Justicia nuestro reclamo de que pueda revisar esa situación porque el reglamento, lo demás, y de ahí inmediatamente se nombró a este colega que está con un proceso judicial. Yo no digo si es culpable o no, eso debe dirimir la justicia, pero está con un proceso. Y él es parte del organismo que selecciona la terna para la Fiscalía General del Estado. Entonces, ahí no puede haber mucha independencia en las acciones cuando la persona seleccionada finalmente le da también fineza o su voto o cortesía al menos a la persona que la ha seleccionado o lo ha seleccionado. A eso es lo que me refiero con que necesitamos revisar estas instituciones a través de una ley o a través de la reforma de la Constitución. Yo creo que ahí es donde Mario Abdo Benítez va a construir ese diálogo y el consenso, y tengo entendido que el candidato de la Alianza Ganar en su momento también había expresado y suscrito inclusive un documento en el cual se comprometía de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, una reforma de la Constitución para especialmente mejorar la justicia paraguaya. Y yo creo que en eso ambos coinciden plenamente. ¿Los gerentes de Cartes van a tener cabida en este gobierno de Mario Abdo? Yo no sé si van a tener cabida. Yo creo que ellos han tenido su oportunidad de trabajar. No sé si van a volver a sus empresas. Nosotros estamos en un proceso ahora de transición. Hoy con un día arduo de agenda, inclusive, digamos, con embajadores. Hoy se oficializó por parte del senador
del ex senador, del presidente electo Mario Abdo Benítez, del actual senador Luis Alberto Castiglioni como futuro canciller. Quiero explicar por qué. Porque nuestro relacionamiento con los países del mundo es muy importante en la dinámica de conectar a Paraguay, de darle seriedad a este proceso que vive Paraguay, que ha sido reconocido. Entonces, en este momento de transición, como Mario Abdo Benítez ya tenía claro quién iba a ser su canciller, ¿para qué dilatar la publicación de esa información? No para incomodar al actual canciller, al contrario, para demostrar, esto ya está claro, entonces ya se comunican con él, ya trabajamos en equipo sincronizado, y eso es lo que se dio en el día de la fecha. De hecho, si hay personas que ocuparon cargos importantes durante el actual gobierno e hicieron bien las cosas, nosotros vamos a analizarlo con mucha racionalidad, con frialdad, hasta si se quiere en el sentido de ver si hay alguna de las personas que hizo bien su trabajo, que ha hecho una buena gestión no solamente técnica y profesional, sino aceptada en el sector en el cual le cupo trabajar y lo hizo bien, obviamente lo vamos a analizar y sopesar. No vamos a excluir a nadie sencillamente porque no ha sido de nuestro movimiento, de nuestro sector. Pero, por eso hablaba de los gerentes en particular, porque el otro día lo escuché decir a Velázquez, al electo vicepresidente, los gerentes de Cartes van a tener que volver a su casa. Yo creo que la mayoría van a querer volver a su casa porque me imagino que se sienten más cómodos ahí. Para muchos de ellos, estar en una función de gobierno no ha sido muy fácil porque no conocían la función pública y creo que la mayoría de ellos seguramente se siente más cómodo trabajando en una empresa particular. Senador, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, muy amable. Gracias, Santiago, a la teleaudiencia y esperando que realmente podamos transmitir esa esperanza que mucha gente siente y la seguridad en que las instituciones del Paraguay funcionen como corresponde. Así que auguramos buenos tiempos para el Paraguay, tanto para los colorados, para los liberales, los del Frente Guazú, todos los movimientos que han participado y ojalá que termine muy bien este proceso de juzgamiento de actas y que se respete la decisión de la gente y eso configure el mapa de los próximos 5 años políticamente en Paraguay. Desde el domingo a hoy no han conversado con Efraín Alegre. Yo no tengo esa precisa si Mario Abdo ha conversado con él, no tengo esa información, sinceramente. Gracias, senador. Muy amable. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el doctor Carlos Mateo Balmelli compartiendo con nosotros. Ya venimos. Estamos con el doctor Carlos Mateo Balmelli, quien nos acompaña, jefe de campaña de la Alianza Ganar. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Santiago, por la invitación en este momento que creo que es muy importante que la opinión pública se sienta, o sea, tenemos la obligación de una suerte de didáctica, de aclarar todo lo que está pasando en la actualidad. Yo creo, doctor, que, a ver, te siento con un esfuerzo sobrehumano, pero en medio de un fuego cruzado, donde las internas partidarias todavía siento que están a flor de piel. Hoy le escuchaba a Basilisa Vázquez y decía ella, vamos a ir a tomar el partido el viernes si no renuncia Efraín Alegre. Vos fuiste parte del equipo de Blas Llano, de la lista 3, hoy cercano a Efraín Alegre, pero por la coyuntura de la campaña propiamente. ¿Cómo es estar en medio de ese fuego cruzado? ¿Vos considerás que sí hay cuestiones impugnables, hay cuestiones criticables del proceso, o crees que hay que ser maduros electoralmente y decir el TREP hasta ahora no falló, aceptemos la derrota? Bueno, mira, me preguntás muchas cosas. En primer lugar, el pueblo liberal, hay una gran ansiedad porque que el proceso electoral se lleve de acuerdo al derecho, a la ley y a la transparencia. Nosotros no somos saboteadores de los procesos electorales. Nosotros no queremos sabotear desde ningún punto de vista este proceso electoral. Lo que nosotros queremos es reglas claras. Yo colaboré con Efraín, al cual no lo conocía mucho, a pesar de que tenemos casi la misma edad. Después de la derrota, él me derrotó, yo asumí mi derrota, me fui y le dije,
mi campaña era de la unidad partidaria y bueno, me acerqué, le dije, estoy a tu disposición. Él me ofreció la jefatura de campaña, yo lo asumí con mucho compromiso, yo le puse alma, corazón y vida a esta campaña, pero hay cosas que quiero destacar. En primer lugar, nos complementamos muy bien con Efraín, y en segundo lugar, yo también me comprometí a fondo porque yo quería que los jóvenes de mi partido se animen a entender que el que gana tiene que liderar y el que pierde tiene que colaborar. Yo siempre he creído en ese principio. Yo quiero que los jóvenes de mi partido aprendan, porque creo que los jóvenes deben... Lo que hay en actas no es precisamente solo lo que haya proclamado Jaime Bestar, sino lo que haya sido irregular en las mesas, Claro. en los colegios electorales. Sí. Eso supone, doctor, una desconfianza para con los integrantes liberales de estas mesas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, acá yo tengo documentos con firmas falsificadas de las actas, donde vos ves, acá aparece una firma y en el otro documento la misma persona que firma tiene otra firma. ¿Falsificaron firmas, crees, Sí, acá tengo esto, para mostrarte si querés, acá. O sea, sí, se falsificaron. ¿Podemos ver? Sí, claro, acá mismo. Me trajeron ahora para que veas, déjame ir a buscarla. Está señalada, vamos a ver si la encuentro, te voy a mostrar. Y hay firmas, porque acá... a ver, lo que a mí me dio la sensación en algún momento es, bueno, lo que se plantea es, señores, vamos a meter X senadores, saquémosle a los chicos, repartámonos entre nosotros. Mira, yo te voy a hacer, yo, como le dije, yo no estoy para prestarme a cualquier juego temerario, ni para... no, acá no, espérate a mostrar. Acá están ya el problema de las firmas, fíjate lo que firman abajo, fíjate... No, espera, te voy a mostrar acá, me acaban de traer, te voy a mostrar ahora porque quiero, a mí me sorprendió la forma. Estas son todas irregularidades en donde hay discrepancia entre el número de votos que se cargaron, faltan tantos votos, falta esto, y es una, justo cuando uno busca no encuentra, acá está la famosa foto, no encuentro donde decía es esto, espera, acá está. Mírame la firma, las tres son la misma, y ves si coinciden. ¿Podemos mirar esto? Ves si coinciden. No hay que ser perito para... Pero de hecho los números de cédula no son los mismos. Y bueno, entonces tienen que firmar la misma persona. Pero esto tiene que ser algo diferente. Mesa 8, Alto Paraná, la residenta. Pero acá te repito, no hay... No, acá las firmas no son las mismas. Ni los números de cédula son los mismos. Bueno, entonces ahí está aún más grande la falla, como acá en todos estos documentos yo tengo, faltan. ¿Por qué? Porque se llenó con un número y se cargó con otro número que se envió al Tribunal Electoral. Y luego las actas, también en las actas se ven esas mismas discrepancias. Acá faltan 8 votos y así respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solicitar, Santiago? Esclarecer. Si Efraín perdió, vos sabés, Efraín, vos podés tener las críticas que quieras con Efraín, pero Efraín es un demócrata. Acá nadie está para sabotear. A nosotros, la noche, yo estaba con Efraín, hicimos buena amistad en lo político y también creo en lo personal. Hablamos. Y le dije y él me decía esto, y bueno, y coincidimos. ¿En qué coincidieron? Resultados preliminares, son resultados muy ajustados. Encuestas que digamos, una campaña electoral fundada en que no haya campaña electoral, en que el candidato del Partido Colorado no aparezca, en que solamente había una suerte de exitismo electoral. El único discurso que tenían, ganábamos porque la encuesta, después tenemos las bocas de urna ese día y después tenemos un resultado tan ajustado. Y después nos enteramos, no en ese momento, tengo que reconocer, que empiezan a haber discrepancias entre los certificados. Y entonces ahora estamos juzgando las actas. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que se respete las instituciones de la República. Y las instituciones se originan en el ejercicio libre de la soberanía popular. Si vos me decías a mí,
en términos personales, cómo está integrada la Cámara. Obviamente yo quisiera un bloque, digamos, que haya pluralidad, pero que haya un control recíproco. Pero no podemos permitir que determinada persona A o B esté por arriba de la Constitución de la República. Eso es inconcebible. No se puede concebir que haya partidos, personalidades, quien sea que esté por arriba de la Constitución. O si no, Santiago, yo lo digo con mucha sinceridad y sin necesidad de quitar provecho de ninguna situación política. A mí me preocupa mucho la inviabilidad del Paraguay. A mí me preocupa mucho que después de 20 y tantos años de democracia no estén consolidadas las instituciones. A mí me preocupa mucho que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, yo no le exonero a ninguno, tengan inclinaciones políticas y muchas decisiones suyas, en muchas decisiones de la Corte pudo más lo político que la verdad jurídica, y en muchas decisiones de la Corte pudo más el dinero, la corruptela, que la verdad jurídica. Entonces yo creo que este es el momento de decir, Paraguay está en el siglo XXI, queremos ser miembros de la globalidad. ¿De qué nos sirve tener canciller o tener cancillería si no tenemos un ordenamiento jurídico como exige la comunidad internacional y como exige una convivencia superior? Doctor, ¿por qué hoy se da esta movilización en el TSJE? Porque, a ver, yo entiendo que existe un proceso electoral, que existe un calendario y una hoja de ruta que hay que seguir. Me parece correcto que en el juzgamiento de actas tengan acceso a aquellos que están debidamente acreditados, Sí, porque señor. así se respeta el proceso electoral. Sí, Me arriesgaría a pedir y hasta decir que es oportuno que ese proceso sea público, que yo hoy, como veo en la sesión del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pueda ver desde casa, de donde sea, lo que van juzgando para ver si todo se va haciendo dentro de la normalidad y pueda ser público desde ese punto de vista. Pero lo que no sé si es correcto es que vaya el candidato a la gobernación que en el TREP pierde a decir, cuando no se juzgaron todavía las actas de Central, yo soy el ganador según los datos que tenemos y vamos a atropellar si fuera necesario. Bueno, Eso no está bien, bueno, doctor. mira, yo no puedo justificar ese tipo de declaraciones. Más grave que lo diga el presidente del Superior Tribunal Electoral, donde él declaró quién es el ganador, proclamó a Mario Abdo Benítez. Que lo diga un político no está bien tampoco, pero en todo caso es un político, no está perdonado, no está exonerado de responsabilidad, porque todos somos responsables de lo que nosotros hacemos. Yo creo que, si bien no es el momento de agitar las aguas, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se va a las calles? ¿Por qué la gente se fue a la calle por el tema de la enmienda? ¿Por qué la gente sale, ahora está saliendo? Nuestra democracia tiene aspecto de ser una democracia callejera. ¿Por qué? Porque no se cree más en las instituciones, se desconfía. Y este proceso del conteo de votos lo embarró Jaime Bestar, presidente, que no entendió que él es magistrado, si bien está puesto por el Partido Colorado, porque la integración del tribunal se hace así, un liberal, un colorado y una independiente para equilibrar fuerzas. No puede él salir a hablar y proclamar ganador a nadie, ni tampoco podía proclamarlo a Efraín Alegre. Entonces, ¿por qué esa precipitación? Entonces, cuando vos ves que la cúspide del poder que administra el proceso electoral, el conteo de los votos, el juzgamiento de las actas, la verificación del cumplimiento de toda la ley electoral, entonces quiere decir que la gente tiene derecho a desconfiar. Y nuestra democracia y la última elección nos lo acaban de mostrar, y lo digo con mucho pesar y mucho dolor. Vos fíjate que 61% de la población participó. Yo pensaba que iba a ser más alta, porque nosotros partíamos la base que ganamos con a los puntos que nosotros teníamos los cálculos. Pero si vos contás nulo y blanco, estamos diciendo que el próximo presidente electo del Paraguay está ganando con solamente, o sea, para los dos candidatos a la presidencia de la República votaron un 55% del padrón electoral. Es una participación baja. Si contás, si sumás votos nulos y lo que la gente no se fue, es una participación baja.
Entonces yo creo que hay ese momento de que nosotros repensemos y reflexionemos la democracia sobre las bases de los principios que hacen a esta forma de convivencia una forma de convivencia superior. Si nosotros seguimos arrastrando vicios, yo creo que nosotros los paraguayos vamos a tener serios problemas de ingobernabilidad, serios problemas de crecimiento con desarrollo y serios problemas de profundizar la democracia. Hay cosas que me extrañaron y las dije públicamente en el día de las elecciones. Por ejemplo, la desprolijidad de Efraín Alegre a la hora de comunicarse con la prensa en el primer contacto. Porque en ese primer contacto todos están parando la oreja a lo que vaya a decir el candidato. Y todo importa. Le decía hace poco a Santiago Peña que nos daba aquí la sensación que él arrancaba flojo y frío cuando mientras Mario Abdo Benítez en las internas de la ANR aparecía con un equipo de trabajo, él aparecía solo, sin nadie. Y que fue a votar inclusive de esa misma manera, solo, sin que nadie lo acompañe, sin la algarabía. Cuando se da la conferencia de prensa de Mario Abdo Benítez, se da todo un movimiento de prensa que lo manejan como tal. Acapararon 30 minutos la atención en todos los canales, en todas las radios al mismo tiempo. Efraín Alegre se hizo esperar un montón de tiempo. Además de haberse hecho esperar, cuando contacta con la prensa, contacta brevemente, parado al pique como estaba saliendo, al punto que en un momento le dice a uno de los colegas, y si me dejan seguir y terminar, voy a poder ir a hacer lo que tengo que hacer. Como hastiado. Eso no se maneja, eso es directamente decisión suya, es decisión de la campaña. ¿Qué pasó ahí, doctor? Yo le dije, siempre le decía a Efraín que tenía que descansar más. A mí me sorprendía el esfuerzo físico al que él estaba sometido. Yo también soy un hombre de soportar mucho el esfuerzo físico, pero creo que cuando yo siempre estoy muy cansado, al final me equivoco en estas cuestiones del tacto personal. Y yo siempre le sugería a Efraín descansar antes de todas estas cosas, descansar un poco. Y era un hombre que en esta campaña dormía 4 horas. Y yo creo que eso quizás haya provocado que esto haya sucedido. Obviamente son errores de tacto, no son errores, no son desviaciones morales, no son actitudes truculentas desde el punto de vista político. Es un error. Pero con una diferencia tan ajustada, uno dice, ¿dónde podemos empezar a analizar cuestiones que pudieron haber influido? Yo en ese sentido te voy a ser franco, yo creo que hay otras cosas. Yo creo que la encuesta, el ninguneo que se hizo de la campaña electoral nunca estuvo instalado en los propios medios. También nosotros cometimos errores. La Unión Europea hoy emite un informe en el que dice que en los medios privados tuvo mayor presencia, en un 53% sobre un 48%, si no estoy equivocado, Efraín Alegre por encima de Mario Claro, Abdo porque la Benítez. campaña de ellos era esconder la Marita. Fue una campaña no mostrar nuestro candidato. Pero entonces no hubo ninguneo. ¿Eh? Entonces no hubo No, ninguneo. pero quizás Efraín tuvo más presencia en los medios, pero la campaña no se sintió porque yo creo que nos tuvo bien presente en los medios, pero está bien, esa es una actitud de los medios, yo eso no puedo cuestionar, pero te digo que la campaña empezó a encenderse semanas atrás y que Efraín haya estado más expuesto a los medios fue parte de nuestra propuesta. Nuestra propuesta decía, vos le votás a Efraín Alegre, le estás votando a Efraín Alegre, vos le votás a Mario Abdo, no sabemos si le votás a Carter, no sabemos si le votás a Calé, no sabemos si le votás a Nicanor, no sabemos si le votás a Víctor, no importa, eso es un conglomerado de gente, no se lo veía como un candidato autosuficiente, que se autorrefería a sí mismo, sino que un candidato dependiente. En el debate se lo vio tibio, por eso que después en su último discurso creo que le sobraba una energía, porque le habrán dicho, che, en el debate estuviste medio frío, entonces ahora tenés que demostrar algo de pasión. El debate, y bueno, y esas cosas, y bueno, son errores que se cometen, o sea, no hay que justificar lo que es injustificable.
Otra de las cosas que yo le critico a Efraín Alegre es que lo mismo le criticaba a Mario Abdo Benítez, que públicamente decía en los medios: nosotros nos vemos afectados por Óscar González Daer y pedimos que salga de la lista, pero eso es una decisión suya. Pero le decía: vos tenés que dar un gesto, Mario Abdo, y vos tenés que ir junto a González Daer y decirle en nombre del partido que esta es una decisión que va a permitir al partido captar mayor cantidad de votos, por el bien del partido. O escribirlo y hacerlo a través de un comunicado de manera formal para que a nadie le quede duda que está tomando esa decisión. Lo mismo siento dentro del Partido Liberal en la interna que tuvieron. Yo no lo vi a Efraín Alegre como un conciliador que haya buscado a Blas Llano diciéndole: vení y hacé campaña con nosotros. Y siempre que se le tocaba ese tema, era un tema que incomodaba. Mira, yo en la campaña mía anterior me volví biógrafo de Blas Llano, pues todo el día me preguntaban sobre Blas Llano, ¿verdad? En política, no siempre la gente tiene que estar junto en la foto. Lo importante es que todos actuemos a partir de una lógica de acción colectiva. El senador Blas Llano se sometió a esa lógica de acción colectiva. Si no salen en la foto, quizás haya también incompatibilidades personales que se pueden limar con el transcurso del tiempo. Pero el senador Blas Lanzoni, que encabezaba la lista de senadores, que también era de mi grupo, estuvo colaborando activamente en la campaña. Lo mismo te digo de Líder Amarilla, lo mismo te digo de Fernando Silva Facite, te digo de todo. La gente colaboró. Yo creo que el partido le ofreció a la candidatura presidencial todos los votos que le podía haber traído. Yo no creo que haya habido un voto liberal desviado, te lo digo con toda sinceridad. El partido se jugó por este proyecto. Yo no le puedo demandar nada a la estructura del partido. Sin embargo, para las bases, el no verlos juntos tiene un peso importante. Pero mira, te voy a decir algo. Todo llega a su momento. Las bases del partido responden a liderazgos locales. Yo creo que en el Partido Liberal, de que se fue Domingo Laíno, no ha existido un líder nacional. El último gran caudillo que tuvo el liberalismo paraguayo se llama Domingo Laíno. Ni Blas Llano, ni Efraín Alegre, ni Carlos Mateo Valmelli, ni nadie somos líderes nacionales. Lo que podemos hacer es gestionar la conciliación de diferentes grupos políticos dentro del partido, que tiene, en cada lugar va a encontrar un cacique. Acá no hay liderazgo. El popular, el que tenía el doctor Argaña, el que llegó a tener Lino Vido y el que llegó a tener Domingo Laíno, quizás nunca más se vuelva a conocer eso en la democracia paraguaya, porque la democracia están cambiando, o sea, el contenido de la democracia, que es la gente, está cambiando. Lo que no cambian es el estilo de hacer política que tenemos los políticos. ¿Y por qué empezó tan tarde Fernando Lugo a tener visibilidad en la campaña con Efraín? Empezó 20 días antes prácticamente. No, él estuvo en todos los actos, es más, él estuvo conmigo, me apoyó muchísimo. Yo le llamaba y le decía: Fernando, te necesito que esté acá. Pero eso pasó al final, doctor. No, antes no se mostraban juntos. Sí, estuvieron juntos, no, Santiago, y es más, quiero que estemos juntos. Es un reclamo que le pido al Frente Guazú, le pido al PDP, y quiero que se incorpore Patria Querida, que estemos juntos sobre una coincidencia de agenda de fortalecimiento institucional del país, o mejor dicho, recuperemos las instituciones de la República de manos del poder económico. Eso es lo que yo quiero. Y para eso nosotros necesitamos coincidir en determinados puntos y tenemos que estar todos unidos. Y con Fernando Lugo, desde un primer momento, a pesar de que yo tuve mis serias diferencias con él, hubo un sinceramiento que para mí fue bastante hondo y honesto, cosa que no suele ser usual entre los políticos. Acá había un anhelo compartido en esfuerzo y en anhelo de ganar. ¿De qué depende, por último consulto esto, que ustedes reconozcan el resultado? Bueno, nosotros queremos esclarecer todo esto. Queremos que se diga si ganamos nosotros.
Si perdemos nosotros no vamos a reconocer la derrota, pero queremos que esto se aclare. Nosotros queremos que nunca más, queremos saber qué va a pasar con Bestar, no puede salir a hacer lo que él hizo. A la gente le pasó desapercibida, es una barbaridad lo que él hizo desde el punto de vista político e institucional. ¿Pero qué implica eso? ¿Que se vaya a Bestar y que las actas estén aclaradas o que depende que reconozcan? Mira, Bestar para irse necesita un juicio político y yo no creo que ahora tengamos que entrar en juicio político, salvo cuando nosotros hagamos una Asamblea Nacional Constituyente, si hay un concepto, si hay un consenso entre todos los actores, que yo lo dudo, y entonces esa Asamblea Nacional Constituyente, que es provisoria, se declare poder constituido que constituye otro poder del Estado. Y entonces ahí limpiar las instituciones judiciales como corresponde. O sea, termina el proceso de juzgamiento. El proceso de juzgamiento dice que, revisadas las actas, Mario Abdo es el ganador, ustedes lo aceptan. Siempre y cuando todo ese proceso se haya realizado con transparencia y de acuerdo a la ley, que no te quepa la menor duda de que nosotros los liberales creemos que la razón y la democracia van de la mano. No somos antojadizos. La gente de la Alianza no es gente antojadiza. No somos provocadores ni tampoco somos sabotadores de los procesos electorales. Lo que queremos es transparencia. Para mí este fraude, esto que está sucediendo, no sé qué quiere que diga, fraude, ¿qué es? No sé cómo llamarlo. Alguien me va a decir, pero no le llame fraude. ¿Y cómo le puedo llamar? Irregularidad, falta administrativa. ¿Cómo puedo llamar? Que hayan documentaciones en donde los números no coincidan. El que se firmó en el acta y el que se envió al TREP. O sea, ¿cómo llamarla a eso? Yo le llamo falta, no, son delitos electorales que hay que corregir y hay que sancionar. Obviamente en este país donde la ley de los pares funciona, quizás no lleguemos a eso. Lo que yo digo es lo siguiente, el señor Efraín Alegre, Mario Abdo Benítez, gana quien gane, porque yo tengo derecho a reclamar la titularidad del Ejecutivo viendo estos documentos, porque son evidentes. ¿Qué puedo decirle yo a un dirigente de mi partido? Yo no estoy pidiendo... Acá en estas actas hay 96.000 votos de diferencia. Hay 21.000 actas que están irregulares. 21.000 actas irregulares. Lo que me acaban de decir, antes que vos venga a pedir que venga una persona... ¿Cuántos votos representa eso? Eso es lo que no te puedo decir. Pero si Mario Abdo gana por un solo voto, que no le quepa la menor duda, que nosotros los liberales, como guardianes de la soberanía popular, vamos a reconocer ese triunfo electoral. Nosotros vamos a reconocer este triunfo electoral. Lo que no podemos hacer, y te digo con toda sinceridad, mira que yo he recibido llamados de medio mundo, le digo, lo que nosotros no podemos hacer es que a 20 y tantos años de la democracia, normas elementales del proceso electoral se sigan violando. Porque quiere decir que esto es el anticipo de 5 años, en donde en el escenario político pueden haber llamas que quizás nosotros terminemos quemados en ellas porque no supimos domesticar esas llamas. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, Santiago.